Recuerden comentar su fecha de nacimiento para pedir su informe gratuito para sanar karma familiar. Vamos a estar hablando sobre la transición a la alimentación basada en plantas. Si bien yo soy terapeuta alternativa y astróloga y lectora de registros akáshicos, me parece súper importante como parte de un paso evolutivo hacer ciertos cambios de hábitos que son más amorosos con el planeta, que traen empatía. Así que acá estamos. Bien. Bien. Buenas. Hola, hola. Ay, qué raro que se dio vuelta esto. Ahí estoy. ¿Cómo andás? Hola, Marcia, ¿cómo Muy estás? bien, ¿vos? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, gracias a vos por este aporte amoroso y dar este servicio también de, bueno, de traer más conciencia, ¿no? De colaborar con estos cambios de paradigma también siento que se están dando en la medicina. Ni hablar, ni hablar. En la medicina, en el campo de la nutrición, en el campo de la ciencia. Creo que realmente toda esa evolución y ese cambio de paradigma se está dando. Creo que incluso hasta podríamos decir que se está dando más rápido en esos ámbitos que en la propia cultura, ¿no? En nuestro propio contexto que nos cuesta un montón como que ahí es donde hay más reticencia quizás. Ah, no lo había pensado así, no sé qué opinan al respecto. Yo tengo como un parámetro que es que cuando estaba viviendo en Buenos Aires veía cada vez más tiendas naturales, almacenes orgánicos, casas naturistas, en detrimento de las carnicerías. Así que algo bueno está pasando en el planeta. Eso es hermoso, eso es hermoso. Sí, incluso en Argentina, o sea, el 12%, o en realidad se sabe que más del 12% de la población está orientándose, tiene alguna orientación o al vegetarianismo, al veganismo, o sea, a la alimentación basada en plantas. Así que bueno, eso es hermoso, eso es hermoso. Pero a lo que iba por ahí es en esto es muy típico que aparece, ¿no? Y yo lo trabajo mucho acá en consulta, el ambiente tan hostil a veces cuando tomamos estas decisiones, ya sea por ambientes o bien por el planeta, porque Ahí vemos que se realmente cortó, no sé estamos si ustedes la escuchan. destruyendo. ¿Estoy? Ahí sí, no sé qué pasó. No, que decía que justamente que es algo que trabajo acá mucho en consulta con muchas personas que transicionan, ya sea o por considerando, por cómo estamos destruyendo el planeta a base de nuestro profundo, digamos, cultura y el deterioro ambiental que se está generando, ¿no? O bien por nuestra propia salud, por cualquiera de los motivos o por todos estos motivos, cuando nos orientamos a las plantas, muchas veces sucede que por ahí en el seno familiar o en el seno de las amistades hay como una cierta resistencia, ¿no? Reticencia a los cambios, es difícil por ahí al seno familiar que a veces como es un poquito más complejo y que por ahí justamente no estamos o hay falta de información o no o hay falta de escucha más bien de receptividad a que realmente hay una gran parte de la ciencia ya que está orientándose justamente a la alimentación basada en plantas como salida a estas tres grandes problemáticas, ya sea de empatía, ya sea nuestro futuro en como conservación de nuestra especie en este planeta, o bien el mismo ser humano, ¿no? Y su salud. Sí, bueno, de hecho, yo me acuerdo una vez había visto el documental What the Health y era como que asociaba un montón el consumo de carnes a la diabetes también, que eso la gente lo asocia más con el azúcar. Re, tal cual, sí, en realidad todas las enfermedades del estilo de vida que estamos teniendo en la actualidad, las principales 15, podríamos decir, enfermedades que nos están matando,
tienen directa relación con nuestro estilo de vivir y nuestro estilo de alimentación, y sabemos que la alimentación basada en plantas tiene un efecto súper beneficioso sobre estas 15 primeras, por lo cual, wow, es un montón. Totalmente. Y bueno, pensando en esta transición, ¿no? Como, ¿qué sentís que colabora con las personas que, bueno, vienen alimentándose con carne o con productos industrializados y tal? Como, ¿qué sentís que ayuda por ahí a salir de la Matrix, me sale decir, ¿no? Como cambiar esa alimentación. Wow, qué lindo el tema que elegimos, porque realmente a veces tenemos tanta información dando vueltas, ¿no? Que está re bueno por ahí basarnos en ciertos conceptos. Primero, esto de sumar más que restar, me parece como re importante. Empezar como esto de, bueno, hay cambios que son drásticos, ¿no? Y generalmente cuando tiene que más que ver con la empatía, con descubrir, digamos, el mundo tan infernal que hay detrás de la producción de proteínas animales, ¿no? Para consumo humano, los cambios son más drásticos, son más urgentes. Pero cuando una transición es más paulatina, esto de primero sumar alimentos que no conocía, ¿sí? Realmente terminamos descubriendo, y esto es maravilloso cuando transicionamos a las plantas, de que en realidad nuestra alimentación omnívora era la limitante, o sea, nuestra alimentación basada en carnes era la limitante porque nos basábamos en muy pocos alimentos. Cuando empezamos a transicionar de forma responsable a las plantas, empezamos a descubrir un mundo alimentario muy diverso, ya sea en el grupo de las legumbres, por ejemplo, que hay 10 a 12 variedades de legumbres diferentes, y todas estas diferentes legumbres con diferentes posibilidades de preparación, con diferentes posibilidades culinarias. Lo mismo sucede con los cereales integrales. Por ejemplo, acá en Argentina somos muy básicos, o sea, como principal alimento, si nos basamos en la harina de trigo y todos sus derivados como principal alimento, y realmente, generalmente, el acercamiento a las plantas nos hace descubrir que en realidad existe la quinoa, existe el amaranto, existe el mijo, existe el arroz yamalí, la cebada perlada, el trigo burgol, el sorgo, el té, o sea, hay un montón de cereales diferentes en transicionar, empezar a familiarizarnos con un montón de disponibilidad alimentaria a base de plantas que no teníamos en nuestra cabecita, ¿no? Respecto a las semillas, a los frutos secos, tenemos una inmensa diversidad, ¿sí? Por ejemplo, acá me pasa mucho en consulta, Marce, que por ahí no conocen lo que es una semilla o no conocen cómo incorporarla en su alimentación habitual, ¿sí? Siendo que tenemos un montón de variedades de semillas diferentes y que tienen un perfil nutricional excelente. Quizás con los frutos secos sí estamos un poquito más familiarizados, pero bueno, parece como este concepto, como pensando en, bueno, cómo hacer una transición a las plantas de forma saludable, placentera, divertida y responsable con mi salud, primero sumando alimentos nuevos, ¿sí? Muchas veces incluso por decantación, cuando me empiezo a enamorar de todas estas posibilidades, como que algo que pensé que me iba a costar un montón, que era quizás dejar la carne, dejar los lácteos, termina fluyendo naturalmente su dejar de, ¿no? Después, otra cosa que me parece importante es esto de ir quizás de lo más global a lo más específico, ¿sí? Por ejemplo, esto que decía, de lo más global podemos primero empezar a pensar en apostar a lo que sí o sí necesito en mi base nutricional para mantener mi salud, que es, por ejemplo, los cereales integrales, las legumbres, las frutas y las verduras. Ya con eso tenemos gran parte de nuestra alimentación basada en plantas cubierta. Después empezar a pensar, y en esto global también, bueno, cómo suplementar quizás nuestra B12, que es cierto que es una vitamina limitante. Pero después, todo lo demás es secundario, ¿sí? Por ejemplo, empezar a pensar en suplementos o en proteínas quizás que pueden ser incluso hasta más caros para bolsillos que están más comprometidos, como la levadura nutricional, los texturizados, o ciertos gourmet, si le aporta proteína económica, incluso mucho más económica que una alimentación omnívora, ¿sí? Y como tercer punto y último, pensando en conceptos para una transición a las plantas exitosas, es esto de empezar a pensar de lo más simple a lo más complejo. O sea, y esto me refiero más a lo culinario, quizás no, cuando quiero transicionar a las plantas, no pensar en que tengo que hacer grandes platos gourmet
veganos así re sofisticados, sino simplemente empezar a ir a lo básico, aprender a remojar mis legumbres, quizás organizarme una vez por mes en remojar diferentes legumbres y remojar diferentes cereales, y al otro día los cocino todos juntos, los frizo en pequeñas porciones y ya tengo gran parte de mi alimentación cubierta, ¿no? Pensar en platos básicos, quizás primero pueden ser platos donde estén mis vegetales, mi porcioncita de garbanzos, y mis semillitas y mis frutos secos, así todo separadito, todo muy básico, y ya el día de mañana sí empezar a pensar en elaboraciones más sofisticadas, ¿no? Me parece que por ahí estos tres conceptos está bueno como tenerlos en cuenta. Primero ir a lo básico, ir a familiarizarme con este mundo nuevo, para ya después empezar a profundizar un poquito más y ver cómo le puedo dar mi toque gourmet, mi toque creativo a los platos, etcétera, ¿no? Sí, a mí algo que me sirvió un montón es como hay en ciertas ciudades o en ciertos lugares, pueblos, hay restaurantes vegetarianos, restaurantes veganos. Entonces también de repente ir a consumir ese tipo de gastronomía te abre la cabeza en cuanto a qué opciones posibles hay y empezás a descubrir, ponele, yo no comía hongos hasta que no dejé la carne y es como, che, está buenísimo este mundo. Tal cual, tal cual, los hongos, las algas, hay un montón de posibilidades. Y eso que vos decís es genial, más que nada en las grandes ciudades. Yo, por ejemplo, acá soy de Necochea, una ciudad pequeña, marítima, y realmente es muy escasa las posibilidades basadas en plantas que tenemos, ¿no? Como que son muy escasas, muy limitadas, la típica ensalada, ¿no? Con suerte, con alguna nuez y alguna rosita más. La verdad que es bastante limitado, pero sí, en las ciudades más grandes realmente tenemos esa posibilidad de conocer, de acercarnos a posibilidades gastronómicas que después podamos replicar en casa. Y a su vez tenemos las redes sociales, por suerte, que realmente, por una cuestión de logaritmo, a mí todo el tiempo me aparecen opciones veganas 1500, ¿no? Es como, wow, too much. Sí, hay muchos canales de YouTube también que te dan, no sé, cómo hacer un queso vegetal, cómo hacer leches vegetales. Hay mucha información. Yo entiendo que hay gente que no es tan autodidacta. Justo el otro día estábamos hablando con una chica sobre el tema del veganismo y era como, bueno, ¿cómo obtengo proteínas? Hoy por hoy hay millones de videos de YouTube en donde hay nutricionistas hablando de las proteínas vegetales. O sea, es cuestión también de entender que tenemos Internet, que es una biblioteca gigante, y también dar con los profesionales de la salud idóneos para el tipo de alimentación que tenemos. La medicina y la nutrición es muy amplia y no todos están como del otro lado como de los nuevos paradigmas que se están gestando, ¿no? Tal cual, sin duda, información hay un montón, pero también es cierto que esto de los logaritmos, ¿no? Más, o sea, si uno se pone a buscar, es como, ahí aparece, ¿no? ¿No? Pero si no, no te aparece naturalmente en ese contexto en el que vos te movés, ¿viste? Como que eso es bastante complejo, o sea, a mí me llama la atención que hay gente que por ahí llega acá a consulta, o por ahí cuando vienen adolescentes, por ejemplo, con sus papás, ¿no? Y que los papás no están enterados de absolutamente nada y es como que se sorprenden, ¿no? Ante ciertas informaciones. Y eso tiene que ver también bueno, que nos vamos un poquito de tema, ¿no? Pero con algo que van generando las redes, que es esta dicotomía de que, bueno, yo sigo ciertos espacios y entonces me voy nutriendo de ese espacio y voy omitiendo la otra verdad. También está bueno, pues quizás cuando pensamos en esta transición, yo anoté 4 preguntas que aparecen típicamente acá, sí, que son por ahí las cositas que más nos limitan a la hora de transicionar, que es, bueno, ¿cómo reemplazo las proteínas de las carnes? ¿Cómo reemplazo el calcio de los lácteos? ¿Sí? ¿Cómo reemplazo los lácteos? Y luego esto de la sensación de que es una alimentación más cara, ¿no? Que no sé si lo voy a poder costear eh, transicionando a las plantas, ¿no? Entonces, por ahí estaría bueno como aclarar y en esta transición que reemplazo, de primero dejar la tranquilidad de que no hay alimentos esenciales, sí hay nutrientes esenciales, entonces que por ejemplo el hierro y la proteína que está en la carne la podemos obtener de otros alimentos sin necesidad de matar a otro ser. Hay un montón de posibilidades, por ejemplo, en lo que es fuentes de proteínas,
Hoy tenemos en el mundo vegetal, justamente como les decía hoy, las legumbres, tenemos los cereales integrales, tenemos los texturizados, ¿sí? Los texturizados de soja, los texturizados de arveja, los texturizados de porotos, tenemos la levadura nutricional, tenemos los frutos secos, tenemos las semillas, ¿sí? Tenemos el seitán para aquellos que consumen gluten, derivados del gluten. Alternativas hay un montón, ¿sí? Tenemos el tofu también como estrategia, o sea, todo lo que es los fermentados de soja. Eso respecto a las proteínas, por lo cual, re tranqui que realmente la proteína no suele ser una limitante en nuestra alimentación. Con respecto al hierro, siempre aclarar, y está no hay más incidencia de anemia que en las no basadas en plantas, y esto está estudiado estadísticamente, pero más allá de esto, el hierro como fuente, ¿sí? Como fuente en el reino vegetal, le encontramos también en un montón de alimentos, ¿sí? Lo encontramos en la semilla de calabaza, lo encontramos en el tofu, lo encontramos en las lentejas, lo encontramos en los garbanzos, lo encontramos en la quinoa, en la avena, lo encontramos también en los frutos deshidratados, como por ejemplo los higos, los dátiles. Entonces, tenemos un montón de fuentes de hierro en el reino vegetal y eso está buenísimo. Y lo mismo sucede con el calcio de los lácteos, que también es la famosa, ¿cómo haces sin la leche o cómo haces sin los quesos? ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a tener huesos sanos? Bueno, re tranqui, porque también no hay mayor incidencia de osteoporosis en los basados en plantas, en absoluto, ni hablar si acompañamos con un trabajo de la fuerza. Pero también es como que en realidad, si nos ponemos a pensar en fuentes de calcio, en el reino animal solamente tendríamos los lácteos, ¿sí? Y en el reino vegetal tenemos un montón de fuentes, ¿sí? Tenemos el amaranto dentro del grupo de los cereales integrales, es una fuente de calcio espectacular. Después tenemos las almendras en el reino de los frutos secos. En el grupo de las semillas tenemos la amapola y el sésamo, que son fuentes de calcio inmensa. En el grupo de los vegetales tenemos al brócoli, a las coles en general, al kale, al bok choy, como fuentes de calcio, los repollitos de Bruselas. Entonces, realmente hay un montón de alternativas. Las leches vegetales fortificadas también son una hermosa fuente de calcio, ¿no? Entonces, realmente no son factores limitantes y tenemos una alimentación, que acá siempre la aclaración, vegano, sí, o sea, si soy un vegano basado en galletitas Oreos y Coca-Cola, obviamente que me van a faltar nutrientes, pero si soy un vegano responsable, que me alimento a base de alimentos reales, o sea, puedo llegar perfectamente con mis requerimientos de calcio, con mis requerimientos de proteínas y con mis requerimientos de hierro, ¿no? Como que está bueno hacer esa aclaración. Sí, quizás lo que sí tengo que tener en cuenta, y está bueno a la hora de hacer una transición responsable con mi salud, es mi suplementación de B12, ¿sí? Porque generalmente, o por lo menos obtener un indicador, o sea, sacarme sangre, ver cómo está mi B12, cómo están mis reservas de B12, y en base a eso ver si tengo que reforzar mi suplementación o no. Justamente Bien. porque es la única vitamina limitante, digamos, ¿no? Es la única vitamina que en el mundo vegetal no la vamos a encontrar. Bueno, pero yo tengo entendido cuando se toca el tema de la B12, que también es como que primero la gente que come carne consume B12 a través de inyecciones que le dan a las vacas o les dan suplementos, como que no es una fuente tampoco, no es una B12 natural, digamos, no es que la vaca va al río y toma agua y con esas bacterias produciendo B12 las ingiere, ¿no? Y también había escuchado algo así, que también es delicado cuando yo hago mis aportes de lo que voy investigando, porque nunca hay un consenso al 100%, porque la medicina y la nutrición no son unas ciencias exactas, se basan en ciencias, o sea, se basan en lo exacto, pero bueno, después es también los avances y lo que se va viendo. Pero también tenía entendido, como cierta corriente que habla de que un intestino saludable también tiene la microbiota intestinal que produce la B12. En realidad, sí, en la explicación científica, justamente, la explicación científica base o sea, nosotros sintetizamos B12, es cierto, pero la sintetizamos en un lugar, o sea, suponemos que tenemos el intestino, ¿no? Absorbemos la B12 acá y nosotros sintetizamos la B12 en la última parte del tracto intestinal. Entonces, esa B12 que sintetizan nuestras bacterias no se absorbe nunca, ¿sí?
esta es la explicación científica, pero vuelvo a decir y me parece súper respetable, digamos, aquellas teorías que no avalan la suplementación de B12. Yo lo cierto es que he visto por ahí cada vez en consulta, yo elijo suplementar a mis consultantes que tienen carencia de B12 porque he visto deficiencias severas, o sea, que generan malestares severos y que realmente simplemente con la suplementación de la B12, quizás una vez por cada 15 días, revierten un montón ciertos cuadros que son re desagradables, ¿no? Entonces, pero también es cierto, respecto a lo que vos decís, y es re interesante que hay personas por ahí que la B12, yo siempre, o sea, antes de suplementar a nadie pido el laboratorio, porque parece re importante no suplementar el pedo, ¿no? Pero cuando llegan las analíticos, tienen una B12 saludable, entonces en ese caso esperamos, ¿sí? En todo caso, hacemos un chequeo cada un año y vamos viendo cómo está. ¿Se escuchó? A mí se me va cortando, pero yo sé que cuando pasan esas cosas queda después en el video. Entonces, nada, estoy acá pisteando Ah, con qué la bueno. información. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Instagram está como en su pico de apocalipsis. Tal cual, tal cual, tal cual, es cierto. Eh, Sí, Bella, yo te iba a decir, yo ya estoy como, hoy hice 3 vivos, no sé, Marcia del pasado le pareció genial la idea de atender consultas y hacer 3 vivos, así que yo lo que les propongo, vamos a dejar acá las etiquetas, como por ahí pueden dejar las preguntas por ahí para alguna otra consulta, para algún otro vivo, que encima me cuesta como mucho sostener el vivo este porque es como que escucho la cuarta parte de lo que decís, porque el sonido va y viene, así que yo propongo esto, como gracias a todos los que hoy compartieron, como la idea era como un poco inspirarlos a esta transición a alimentación basada en plantas. Y bueno, gracias Bella por conectar. Y yo propongo cerrarlo acá y por ahí dejar abierto a que por ahí con las preguntas que surjan y todo podemos hacer otro vivo. ¿Qué te parece? Me parece espectacular, claro que sí. Y aparte, bueno, creo que más allá de que haya sido resumido, creo que tocamos los puntos más importantes. Totalmente, totalmente. Así que bueno, dejamos las redes acá también de la Nutri por cualquier consulta que quieran hacer bueno, también me gusta esto, ¿no? De especialistas en la materia de alimentación basada en plantas que no los van a apoyar igual ni con la misma información que por ahí estos. Me encanta como esto, ¿no? Que salen de la facu y empiezan a replantear todo lo que aprendieron y terminan especializándose en plantas, ¿no? Tal cual, tal cual. En realidad mi camino fue primero o sea, me pareció, o sea, por cómo estábamos produciendo los alimentos, por ahí más por una militancia, por un activismo desde resistirme a las fumigaciones, a todo lo que es el sistema del agronegocio, cómo trata los alimentos. Y después cuando empecé a militar ahí, entendí que en realidad todo esto, o sea, todo lo que es el paquete tecnológico, el agronegocio, los agrotóxicos, eran por algo, eran para producir, eran para generar alimento para los animales que nosotros nos estamos consumiendo. Entonces, bueno, ahí empecé a replantarme también mi forma de alimentación y la forma de alimentación de la humanidad. Y después conecté con la empatía y fue como, wow, ¿qué estoy haciendo? Total. Fue ahí. Y ahí me empecé a especializar. Bueno. Bueno, Bella, gracias por compartir y bueno, nos vemos en un próximo video. Besos. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Gracias.